Pregunto, ¿qué tanto valor le da a la oración? ¿Cuánto tiempo al día le dedica a orar? ¿Confía en que su oración va a ser contestada? Y si es contestada, cuando llega la respuesta se sorprende. Y si no es contestada, ¿cuál es su reacción? La verdad es que son muchas las preguntas para hablar de la oración. Hoy el Espíritu Santo nos enseña algunas pautas para entender cómo orar y ver respuesta de parte de Dios en cada petición de la oración. Veamos algunas pautas para tener en cuenta y así aprender a llegar hasta el mismo trono de la gracia, hasta las mismas fibras del corazón de Dios para obtener respuesta en la oración. Así que vamos a empezar viendo algunos puntos importantes que le van a ayudar a edificarse, le van a ayudar a aprender todo lo que tiene que ver con respecto a la oración. La oración es vital en el cristiano. Orar es hablar con Dios, orar es entrar hasta el mismo trono de la gracia y alcanzar el favor de Dios, la respuesta a sus necesidades. Entonces lo primero que quiero que veamos de parte del Espíritu de Dios es que la oración va dirigida al Padre. Esto es importante y se hace en el nombre de Jesús. Entonces, la oración se hace siempre en el nombre de Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 13 y 14 dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, importantísimo entender esto. La oración se le hace al Padre, pero se debe pedir en el nombre de Jesús. El Padre quiere glorificar. Esto quiere decir que quiere exaltar a su Hijo y esta es la razón por la cual oramos en su nombre. Ahí en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 23 y 24 dice el Señor así: y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces este versículo es clave. ¿Por qué? Porque pedimos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Piense en un momento que su oración ha sido contestada. ¿Recuerda cuánto gozo tenía? Entonces, empecemos a mirar algo importante. En San Juan 14, donde volvemos, en el versículo 6, encontramos lo siguiente. Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto también es válido en cuanto a la oración. Aquí está hablando de la salvación, pero también es válido para la oración. Nadie consigue nada del Padre si no lo pide en el nombre de Jesús. Entonces, no hay forma de llegar al Padre, ni para ser salvos, ni para alcanzar la oración, si no lo hacemos únicamente por medio de su Hijo. Veamos este ejemplo. Supongamos que usted se encuentra en un sector que no conoce muy bien y está buscando una dirección. En realidad se encuentra usted perdido. Así que decide detener a una persona y le pide el favor que lo oriente. Y esta persona le dice: camine a la derecha durante 5 cuadras. Ahí cruce a la izquierda 2 cuadras y llegará a una gran avenida. Atraviésela y al frente verá un gran supermercado. Y siga en la esquina 2 cuadras y ahí verá una pizzería. Y nuevamente gire a la izquierda. Entonces usted interrumpirá y dirá: deténgase. La verdad es que son muchas instrucciones. Permítame y tomo nota. Entonces la persona le dice: ¿sabe qué? Yo voy hacia ese lado. Permítame guiarle. Usted únicamente sígame. Esa persona no solamente le enseña el camino, sino que en realidad se vuelve el camino para usted. Usted entra a depender totalmente de esa persona. Jesús no indica el camino, querido hermano. Jesús es el camino hacia el Padre. Es así que cuando usted ora, Jesús lo lleva a la misma presencia del Padre. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 18, vamos a encontrar algo maravilloso que nos va a ayudar a entender un poco más lo que estamos estudiando. Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice así el Señor: 2:18.
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar con su autoridad. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted está orando en la autoridad de Jesús. Usted está orando en la autoridad de Jesús. Eso lo tiene que entender. Orar en el nombre de Jesús es orar en su autoridad. Jesús ha sido aprobado para el Padre y es el camino para llegar a Él. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y quiero que miremos este ejemplo, reflexionemos sobre este ejemplo. Cuando usted gira un cheque y pone su firma, esa persona va al banco y lo cobra. El banco le entrega la cantidad de dinero registrada en el cheque, porque ese cheque pertenece a su cuenta y lleva su firma, que autoriza al banco que le entregue ese dinero. Ahora, trate de ir a un banco y lleve un cheque que no tiene firma del girador y le aseguro que usted tendrá serios problemas. Ahora, orar en el nombre de Jesús significa, primero, obedecer su mandato. En segundo lugar, hacer algo aprobado por Él. En tercer lugar, saber que eso le dará honor y gloria al Señor. Y en cuarto lugar, entenderá que el Padre será glorificado por lo que hacemos las cosas como Él lo ha determinado en el nombre de Jesús. Si usted ora sin el nombre de Jesús, le aseguro que su oración no será respondida. Ahora, para orar en el nombre de Jesús, esto es importante lo que le voy a decir. Esto confirma que usted es salvo, que usted es su discípulo y que usted está en comunión con Él, pues conoce su voluntad. Esto es importantísimo. A veces le decimos a alguien, ore, haga esto. Si esa persona no es salva, si esa persona no conoce a Jesús, si esa persona no ha rendido su vida a Jesús, la oración no va a ser respondida. Esto es única y exclusivamente para su iglesia, para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, para aquellos que han rendido su vida al Señor. La oración es algo exclusivo para los hijos de Dios. No está disponible para todo el mundo. No está dispuesta para todo el mundo. Esto es fundamental que usted lo conozca, que usted lo entienda y que usted sepa cómo funciona. En segundo lugar, usted no solamente ora en el nombre de Jesús, sino que ora en el Espíritu. Así que esto es importante. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. Entonces, así como oras en el nombre de Jesús, también debes orar en el Espíritu. Es importante entender esto. Si no oras en el Espíritu, si no lo haces como Dios lo ha determinado, la oración no tendrá respuesta. En Zacarías, en el capítulo 12, en el versículo 10, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén y amén. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este versículo? Dios habla lo que hará en los últimos tiempos cuando los judíos como nación vienen a Jesús. Dios no habla de algo normal, está hablando de algo maravilloso. Habla del Espíritu Santo y lo presenta como el Espíritu de gracia y oración. Entonces le está diciendo al pueblo judío: cuando ustedes reconozcan y acepten a Jesús como el Salvador, como el Mesías que ustedes estaban esperando, entonces ustedes serán llenos de espíritu de gracia y de espíritu de oración. Pero aquí viene lo interesante para nosotros como iglesia. Nosotros ya recibimos ese espíritu de gracia y ese espíritu de oración. ¿Por qué? Porque usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Así que para los judíos esto es una promesa futura. Para la iglesia es algo que ya está cumplido. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, cuando alguien rinde su vida al Señor,
Dios lo llena de su Santo Espíritu. ¿Y qué trae ese Espíritu? Trae gracia, trae perdón, trae restauración, trae regeneración de su Espíritu, pero también trae esa capacidad y ese poder para orar. Así que usted y yo contamos con ese Espíritu y vivimos en una dimensión sobrenatural en esta área. Entonces, la pregunta que cabría aquí, ¿tiene problemas para orar? ¿Sabe a qué se debe esto? A que usted no está lleno del Espíritu de Dios. Cuando una persona es llena del Espíritu de Dios, la alabanza y la oración fluirán de su espíritu. El texto dice que Dios un día derramará su espíritu de gracia y oración sobre los judíos, pero para la iglesia, insisto, ya está. El Espíritu Santo está sobre nosotros, el Espíritu Santo nos ha llenado, el Espíritu Santo ha bendecido nuestras vidas con su presencia. En Judas, en el versículo 20, del único capítulo que tiene, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aleluya. Orando en el Espíritu Santo. Es un llamado que tiene la iglesia para orar. Entonces, cuando entendemos esto, el Espíritu de Dios nos lleva a esta dimensión. ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu Santo? Es la pregunta que cabe aquí. Respondemos, o repasemos esto, perdón. Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos con su autoridad. Y cuando oramos por el Espíritu o oramos en el Espíritu, lo hacemos con poder y fortaleza para que Él nos ayude. Entonces, el Espíritu Santo nos da el poder y la fortaleza para poder orar y para poder permanecer en la oración. ¿Cuántas veces hemos orado y sencillamente queda como una oración olvidada, como una oración liviana? En Romanos 8, en el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando usted ora, usted no lo puede hacer sin el Espíritu. Y tampoco Él no lo hará sin usted. Así que el Espíritu Santo tampoco actuará ante una petición, una necesidad, si usted no se lo pide. Es Él, el Espíritu, quien ora, y Él hará por usted lo que usted no puede hacer. El Espíritu nos guiará, pondrá las palabras, nos dará la fortaleza y nos sostendrá en la oración. ¿Cuántas veces? Y lo he oído mucho. Yo empiezo a orar y a los 3 minutos ya me da sueño. Yo doblo rodillas y empiezo a orar y a los 5 minutos ya me canso. No soporto esto. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque somos débiles. Pero ese es uno de los trabajos y actividades del Espíritu Santo. Fortalecernos para que usted y yo podamos permanecer en la oración, para que usted y yo podamos ser persistentes en la oración, para que usted y yo podamos tener esa intensidad en la oración. Todo esto es por el Espíritu. Entonces, nuestro espíritu es débil, así que aunque el Espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Y es así como el Espíritu Santo nos ayuda, según la palabra, en nuestra debilidad. Si miramos la oración, podríamos decir, he fallado, o tal vez podríamos decir, he sido escaso en mi vida de oración, o la verdad, he podido orar aún más. ¿Por qué así? Porque somos débiles, porque esta debilidad está ahí, pero alerta con esto, no puede convertirse en nuestra incapacidad o en nuestra justificación. ¿Qué enseña la Biblia? Que cuando somos débiles, por el Espíritu podemos ser fuertes. ¿Cómo es esto? Dependiendo del Espíritu Santo, pues Él nos capacita, Él nos guía para volvernos fuertes. Él nos ayuda también en nuestra ignorancia, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabemos cómo pedir y muchas veces nos piden que ore por alguien y lo hacemos. Y otros tal vez nos dicen, oh, estoy orando por usted y nos alegramos. Pero la verdad, la verdadera fuerza en la oración está cuando el Espíritu Santo pone en el corazón, su corazón, el orar por alguien. O cuando el Espíritu Santo pone en el corazón de alguien, el orar por usted. Ahí está la diferencia en la oración. Yo puedo pedirle oración a muchos.
Sí, listo, voy a orar. Y seguramente cuando esa persona va a orar dice, Señor, mire la necesidad del pastor Fabio, pudo haberse olvidado, por favor escúchale y respóndele y sigue. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que lleva a esa persona a orar, a buscar intensamente respuesta de parte de Dios, eso marca la diferencia. Y es por eso tan importante orar en el Espíritu, orar por medio del Espíritu, porque el Espíritu nos da ese poder, esa fortaleza para seguir adelante y para alcanzar lo que tenemos que alcanzar, para llegar hasta donde tenemos que llegar. Importantísimo, ¿no? En San Juan, en el capítulo 17, el versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy. ¿Qué quiere decir esto? Es importante aprender nosotros a orar en el Espíritu y ser guiados por Él. Mira, piense por esto. Imagínese que un primo querido, muy querido suyo, ya tiene tal vez 75, 80 años y está muy enfermo. Y lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? Orar, ¿por qué? Porque sea sano. Y la verdad es que usted tiene que orar guiado por el Espíritu porque usted no sabe qué está pasando. Usted no sabe si Dios ya esté preparando a esa persona para irse para el reino de los cielos. Y usted está orando para que esa persona permanezca. Por eso usted debe orar es siempre en la perfecta voluntad de Dios. Y es que parece que estamos más interesados en mantener los salvos fuera del cielo que los perdidos fuera del infierno. Y a veces oramos eso. Cuando amamos a alguien y sabemos que es un cristiano y sabemos que está listo para partir por el Señor, con el Señor, nosotros muchas veces oramos, Señor, lo queremos 2 años, 5 años, 10 años más. Hace 2 años, nuestra hija partió con el Señor. Al principio, o en el momento, fue un choque muy fuerte. Pero cuando pasaron los días y el Señor me mostró y me confirmó que estaba con Él, yo sencillamente di gracias a Dios. Sencillamente aprendí a convivir con esto. ¿Qué me hace falta mi hija? Indudablemente. La extraño mucho. Pero hay un gozo por encima de ese sentimiento de padre hacia su hija, de que me hace estar contento y gozoso porque ella está con Él. Porque Él me lo dijo, porque Él me lo ha confirmado. Y eso es lo más importante. Siempre que usted ore guiado por el Espíritu, siempre que usted esté ante una circunstancia guiado por el Espíritu, usted debe entender que está dentro de la perfecta voluntad de Dios y que todo lo que Dios hace es para bien. Así que su preocupación debe ser que los salvos lleguen al reino de los cielos. Y la segunda preocupación es que los que no sean salvos, conozcan a Cristo y se preparen para partir con el Señor. Su preocupación personal es usted estar preparado para irse con el Señor. Esa es su preocupación principal y es ahí donde tenemos que estar. Y por eso debemos aprender a orar en el Espíritu, a orar dentro de la voluntad de Dios. Cuando Saulo perseguía a los cristianos de esa época, me pregunto, ¿qué oraba la iglesia con respecto a Saulo? Y yo pienso que si yo hubiese vivido en esa época, seguramente hubiese orado de la siguiente manera. Señor, mira cómo este Saulo nos persigue. Señor, te pido que lo elimines, que lo saques del camino. Señor, mira que somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tus hijos. Y él nos está atacando, nos está fastidiando. Y, Señor, yo sé que se ha vuelto tu enemigo, porque yo soy tu hijo y tú me amas. Señor, haz algo ya y pronto. Y claramente Dios hizo algo con él, pero no exactamente lo que pedimos. Dios lo transformó en el poderoso apóstol Pablo. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Por eso el Espíritu Santo que intercede por nosotros dice, Señor, esto es lo que Fabio está pidiendo, pero esto es lo que en realidad él necesita. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos cómo orar o cuando no tenemos la fuerza ni el deseo de cómo orar. Intercede por nosotros, dígame bien, con gemidos indecibles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni usted ni yo, ni nadie puede orar como el Espíritu Santo puede hacerlo. La palabra gemidos indecibles era una palabra para describir los gritos de una mujer que estaba en dolores de parto o en dolores de parto o en el momento de dar a luz. Esto es orar en el Espíritu. Es un grito de angustia, es un grito de desespero, de dolor indescriptible. Eso es lo que hace el Espíritu por usted y por mí.
y por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en un momento de pérdida o en un momento de angustia no podemos orar? No nos sale nada y ahí nosotros es cuando entendemos que el Espíritu Santo toma nuestra necesidad y la presenta al Padre, y así viene sobre nosotros la gracia, la misericordia y el consuelo. ¿Entiende la diferencia? ¿Por qué es importante orar en el Espíritu? Nadie puede orar como el Espíritu. Nadie puede conocer la voluntad de Dios tan perfectamente como lo hace el Espíritu Santo. Nunca podremos estar al nivel que el Espíritu Santo nos puede llevar. Así que, número 1, usted debe aprender a orar en el nombre de Jesús. Y número 2, usted debe aprender a orar en el Espíritu. En tercer lugar, usted debe aprender a orar en obediencia a Dios. Es una contradicción con su palabra cuando se espera que Dios escuche sus oraciones y usted no está viviendo en una vida de obediencia con Él. Lo triste de todo es ver que hay personas que esperan que Dios les bendiga aún en su necesidad más profunda, pero no viven conforme a como Dios manda. Mediten esto: si usted lleva una vida de desobediencia y Dios responde sus oraciones, ¿qué es lo que estaría Dios haciendo? Estaría animándolo y recompensando su pecado. Escuche, Dios lo ama demasiado para hacer esto. Veamos lo que dice el Salmo 66 en el versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Está claro? ¿Cierto que sí? Ahora, miremos qué es la iniquidad. Es hacer tratos con el pecado, es aprobar el pecado, es sentirse en paz cuando estoy pecado, es sentirse agradado cuando estoy consumiendo el pecado. Así que si hay iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ore a Dios, pues si tiene pecado en su corazón, ¿cómo puede esperar que Dios lo escuche? Dios no lo va a escuchar. Mi querido hermano, Dios no lo va a escuchar. Iglesia, Dios no te va a escuchar. Si hay pecado, si hay iniquidad en su corazón, Dios no le va a escuchar. Si hay odio, si hay rencor, si hay fastidio, si hay molestia, si hay falta de perdón, si hay pensamientos obscenos, si hay lujuria, Dios no lo va a escuchar. Así que usted tiene que entrar en un proceso de limpieza. Recuerde que su Padre Celestial es santo, y así como Él es santo, Dios lo va a tratar. Entonces, ¿cómo puede usted esperar que Dios lo escuche? Para que Dios lo escuche, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tener a Jesús como su Salvador y el Señor de su vida. No hay otra forma de hacerlo, no hay otro camino. No insista, no se desgaste en esto. Hay gente que me dice: pastor, Dios me ha dado la habilidad de decir hermosas oraciones y yo sé que Él está impresionado con mis oraciones. Y la verdad es que estás equivocado. Esto es ser ignorante. Escuche, Dios no se impresiona con nuestras oraciones, pero sí le aseguro que Dios se impresiona con su necedad, con su ignorancia, con el deseo de querer imponerse ante las cosas como Dios las tiene planteadas. En Isaías, en el capítulo 1, el Señor aclara ese punto de una manera contundente. El versículo 13 dice: no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Amén, amén. ¿Sabe qué es una vana ofrenda? Es una oración vacía. No me traigas más vanas oraciones. El incienso me es abominación. ¿Qué es lo que Dios dice en todos estos versículos? Que todo lo que aquellos hacían como parte de la religión, Él lo detestaba. Y ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo.
aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Amén y amén. Entonces, Dios es claro, mientras no estemos limpios delante de Él, mientras no estemos andando en obediencia, en pureza y en santidad, Dios no responderá nuestra oración. Estaremos orando en vano. En Isaías 59, el versículo 1 y 2 dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Que Dios no está ni manco ni sordo, y que o nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Y muchas veces decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Y sencillamente lo que está diciendo el Señor es: yo no me he escondido, eres tú quien te has alejado, eres tú quien te has apartado, eres tú quien ya no oyes mi voz, eres tú a través o por medio de tu pecado que tus peticiones llegan distorsionadas, no llegan a mí. En Esdras, en el capítulo 9, en el versículo 6, Esdras está reconociendo su condición de pecado ante Dios y está diciendo: Señor, no estamos a la altura, no estamos haciendo las cosas como deberíamos de estarlas haciendo. Y es eso lo que Dios espera que usted y yo hagamos, que caminemos como debe ser y como debemos vivir. Esdras capítulo 9, versículo 6 dice así la palabra del Señor: Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amén y amén. ¿Qué nos lleva a esto? Cuando usted vaya a orar, antes de entrar en el aposento de oración, en el lugar de encuentro con Dios, usted debe decirle: Señor, perdóname, límpiame. Usted debe hacer un acto de contrición, de reconocer su condición de pecado, decirle: Señor, yo no puedo seguir así. E incluso en el Espíritu, por el Espíritu, decir al Espíritu Santo: fortaléceme, ayúdame. Tengo debilidad ante esto. Soy débil en esta área de mi vida. Estoy luchando con esto, estoy luchando ante esto y no he podido vencer. Señor, me siento esclavizado con la lujuria, con la laxivia, Señor, con la mentira, con el engaño, con el rencor. Señor, libérame de esto. Y cuando usted recibe ese perdón, cuando usted recibe esa dirección, esa guianza del Espíritu y esa libertad por medio del sacrificio de Jesús, entonces usted podrá tener entrada libre, directa al mismo trono de la gracia. Y sus oraciones llegarán allí, sus oraciones tocarán las fibras del corazón de Dios y Dios responderá. Y Dios llegará a usted y bendecirá su vida. Entonces, no hay otra forma. Usted no puede seguir jugando con esto en el Señor. Usted no puede seguir pensando que las cosas se van a dar de esta manera. Es importante entender cómo Dios lo va haciendo, cómo Dios nos va enseñando, nos va guiando, porque Él quiere responder sus oraciones, porque Él quiere bendecir, porque Él quiere darle la victoria en esa necesidad, porque Él quiere romper esa atadura, esa cadena que hay en su vida y que no le permite avanzar. En 1 Juan, en el capítulo 3, en el versículo 22, dice el Señor así: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los rebeldes jamás verán sus oraciones contestadas. Revisemos la historia. Recuerda cuando Israel había conquistado Jericó, fue algo glorioso, pero después de esto Israel se enfrentó a un pequeño pueblo llamado Jai. Mas, sin embargo, cuando Israel lo enfrentó, tuvo que huir, pues Jai resultó ser más fiero y contundente que el mismo Israel. Y lo derrotaron. Y entonces, tras esta derrota, Josué fue de rodillas a Dios y le preguntó al Señor qué estaba pasando, por qué había permitido tal derrota. Y él estaba muy preocupado. Y miren Josué capítulo 7, en el versículo 10 y 11. Esto es glorioso lo que el Señor nos enseña. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado.
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en sus enseres. Dios le dice a Josué, ¿por qué oras? No puedes usar tus oraciones como una cortina de humo para tapar el pecado que hay en medio del pueblo. Enfrenta a ese pecador y elimina ese pecado. Entonces ven y oiré tu oración. ¿Sí viste cómo Dios es tan categórico y tan firme y tan contundente frente al pecado? Iglesia, el pecado es un muro que se levanta entre Dios y nosotros, que no permite que su oración, por más necesidad que haya, por más apremio que haya, Dios no la responderá. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. En cuarto lugar, usted debe orar en la voluntad de Dios. No solo usted conoce a Jesús, no solo usted ora en el Espíritu, no solo usted es obediente, usted necesita conocer la voluntad de Dios para su vida y para todo lo que tiene. Y esto pasa muchas veces, aún entre los esposos. Miren lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice así el Señor. Para que sometida a prueba, Primera de Pedro 1:7, ¿no? Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque procedere perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Usted debe cargarse de esa fe y esa fe se da cuando usted conoce la palabra de Dios. Usted debe orar y pedir conforme la palabra de Dios dice. Y en esa misma primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, habla los matrimonios y dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Qué está diciendo? Yo he constituido al matrimonio, a la pareja, para que los dos unidos, para que los dos en un mismo sentido, en un mismo espíritu, se unan y esa oración tome esa fortaleza, esa oración tome ese poder y llegue a mí. Entonces usted debe entender que usted debe tratar de manejar su relación en una manera cordial, armoniosa y todo. ¿Para qué? Para que su oración no tenga estorbo, para que Dios le responda, para que Dios le bendiga. Y está hablando a los matrimonios para que ellos puedan entender lo que Dios tiene para cada uno. En Primera de Juan, en el capítulo 5, Primera de Juan 5, dice el Señor en el versículo 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios ahora es vital, pero ¿qué es más importante? Conocer la voluntad de Dios. Es tener una convicción de que voy a hacer lo que Dios me pida, sin la necesidad de preguntar qué quiere, Señor. Si usted está dispuesto, dirá: mande, Señor, o como tú digas. Señor, estoy listo para hacer lo que tú quieras que yo haga. El obediente no pregunta, el obediente no cuestiona, el obediente no pone condiciones. El obediente sencillamente obedece. Orar en obediencia, actuar en obediencia, es aceptar la voluntad de Dios para mi vida, es vivir como Dios quiere. Conocer la voluntad de Dios es aceptar lo que Él demanda para mí. No hay otro camino, no hay otra forma de hacerlo, y es ahí donde Dios nos necesita. Por eso es difícil orar, por eso es difícil alcanzar la respuesta en la oración, porque implica muchos factores. La obediencia es una de las cosas que más nos cuesta como cristianos alcanzar. En Romanos, en el capítulo 12, vamos a encontrar algo maravilloso. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no necesita saber nada más con respecto a la voluntad de Dios. Solamente necesita saber que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Su tarea es presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que usted experimentará que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la oración no es para manipular la voluntad de Dios y mucho menos para que se amolde a la suya. La oración es para descubrir la voluntad de Dios y meterse de cabeza en ella. En última instancia, usted no encuentra la voluntad de Dios, la voluntad de Dios lo encuentra usted. Cuando usted está en Dios, usted presenta su vida como un sacrificio vivo y rehúsa ser amoldado a los sistemas y valores del mundo. Más bien busca ser transformado y renovado en su mente para empezar a tener los pensamientos de Cristo y así tener la capacidad de orar dentro de su perfecta voluntad. Entonces, ¿cuál es el sacrificio tuyo? Renunciar al mundo, salirse del molde del mundo, presentar su cuerpo en un sacrificio vivo que es adaptar su vida, sus pensamientos, su conducta y desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Eso es lo que usted tiene que hacer y ahí es donde nos cuesta, porque no queremos salir de nuestra condición de comodidad o nuestro estado de confort. Nos sentimos cómodos como vivimos. Nos sentimos cómodos cuando podemos decirle a alguien, ore por mí. Nos sentimos muy cómodos y muy agradados cuando alguien ora por nosotros, cuando alguien ayuna por nosotros, cuando alguien hace algo por nosotros. Entonces, el sacrificio vivo, el cual usted tiene que presentar su cuerpo, es renunciar a todas estas cosas y entrar al molde de Cristo. ¿Y dónde está ese molde? En la palabra, ahí está. Pero eso es importante leer la palabra. En quinto lugar, ore en comunión con los creyentes. Usted debe orar en comunión con los creyentes. Usted debe tener esa identidad con ellos. Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 25 y 26, dice el Señor así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Iglesia, recuerde, esto es importante, que un pecado no perdonado es la más grande barrera para la oración. Cuidado con guardar resentimiento y enojo contra otros. Recuerde, la falta no perdonada y no olvidada lo llenará de rabia y deseo de venganza, pero a la final lo dañará a usted mismo. Así que cuidadito con esto. Y en sexto lugar, usted debe orar en fe. Usted debe orar en fe. Esto es vital. Mateo capítulo 21, versículo 22, dice el Señor así. Mateo 21, 22. Dice el Señor de la siguiente manera: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La palabra creyendo es clave, subráyala ahí en su Biblia. Ore creyendo y todo vendrá. Ore dudando y nada vendrá. Creer no es decir yo creo. Creer implica convicción, certeza y seguridad en Dios. Ahora, usted necesita fe y usted no puede tener fe a menos que Dios se la dé. La fe se debe convertir en el combustible que mueve el vehículo de la oración hasta el mismo trono de la gracia de Dios. La fe no es algo que Dios le da a usted y que se echa al bolsillo para gastarla en lo que a usted se le antoje y esté fuera de la voluntad de Dios. Y repito, usted no puede tener ninguna fe a menos que Dios se la dé. La fe se activa continuamente en nuestras vidas cuando usted ora en el nombre de Jesús, lo hace en fe. Cuando usted ora en el Espíritu, se hace esto también en fe. Cuando usted ora en obediencia, usted está actuando en fe. Cuando usted ora en la voluntad de Dios, usted está haciéndolo en fe. Cuando ora en comunión con los oyentes, usted está orando en fe. Y si estos elementos espirituales no están ahí, tampoco estará la fe. El gran secreto para que sus oraciones sean contestadas es: tenga fe en Dios. Usted no necesita tener una gran fe, usted necesita tener fe en un gran Dios. Y termino con esto. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar.
Y ese debe ser nuestro pedido. Señor, enséñanos a orar. Cuando usted conoce a Jesús, lo ama y tiene comunión con Él. Entonces, cuando esto se da, usted será lleno del Espíritu Santo. Y cuando esto pasa, la oración fluye de una manera fácil y constante. Quiero orar por usted. Quiero decirle, Señor, mira a tus hijos. Mira la necesidad tan fuerte que tenemos de orar. Y no orar de cualquier manera. Orar continua y permanentemente. Señor, por el Espíritu, enséñanos a orar. Enséñanos a llevar una vida de oración, una vida de total dependencia, una vida de lo que es caminar en ti, de lo que es tener comunión contigo y lo que es confiar en ti. Señor, sé que no es fácil, pero cuando venimos a ti y venimos con esa convicción y esa seguridad que te podemos encontrar, entonces, Señor, sé que te hallaremos. Señor, haz de este pueblo un pueblo deseoso de orar, deseoso de tener comunión, un pueblo victorioso porque orará en tu perfecta voluntad y vivirá conforme a como tú quieres que vive y alcanzarás, Señor, por medio de la oración, lo que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén y amén.